Listo, entonces vamos a empezar con un poco de teoría. Como pueden ver acá, esto es principal. Para aprender un poco de lo que es la electricidad básica, tú tienes que saber que la resistencia es voltaje sobre corriente, o el voltaje es resistencia por intensidad de corriente. Esto es muy simple, esto es muy básico, pero debes conocerlo, ¿ok? ¿Qué tipo de circuitos vamos a encontrar? Circuitos de corriente alterna, circuitos de corriente continua. Esto lo utilizamos en la electrónica, ¿ok? Electrónica, no te olvides. Esto de aquí lo utilizamos en nuestros sistemas en baja, media y alta tensión para lo que es el suministro de energía. Profesor, yo he escuchado de tecnología HVDC, sí, tecnología también de muy alta tensión en la cual utilizamos sistemas en corriente continua, pero no es muy común y no es tema tampoco de trabajo el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar solamente de electricidad básica. Así que nos enfrentamos aquí, miren, este es el circuito de corriente alterna, tienes voltaje, resistencia. Hay distintos tipos de parámetros, lo hemos visto en clases anteriores. Vamos a solamente considerar la resistencia para ir explicando algunas cosas, ¿ok? Perfecto. Voltaje, corriente, resistencia. Lo que está acá arriba, estos tres tú los vas a encontrar. Aquí está. Y la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es que esta señorita oscila. Hay una amplitud en la cual se mueve y hay un periodo. Eso quiere decir que también tiene una frecuencia. Va oscilando, cambiando de valor conforme va aumentando el tiempo. Eso es lo que pasa con nuestra corriente alterna. Y cuando nosotros analizamos valores eficaces, una especie de valor promedio, que no podrías tomar un valor promedio, porque si ves acá promedio se hace cero. La parte de arriba y la parte de abajo, el promedio es cero. Entonces no puedes tomar promedios si no buscas la cuadrática, o sea, pasar todo hacia un solo lugar y de ahí buscar un promedio y ahí sacarle la raíz para encontrar un promedio sin que estos valores positivos y negativos al final terminen haciendo cero. Esa es la lógica que se sigue en la corriente alterna. En la corriente continua es más sencillo. Aquí si te das cuenta, la corriente o el voltaje es constante en el tiempo. Eso es la característica principal. Entonces, dos tipos de sistemas, corriente alterna, corriente continua. Estas son las fórmulas básicas, ya vamos a ir viendo algunos cálculos con ello. Todo esto, específicamente la parte de aquí, de la corriente alterna, nos deriva en los siguientes circuitos trifásicos. Hay circuitos que tienen tres fases y otros que tienen tres fases más neutro, ¿ok? Recuerdan que vimos que nosotros podíamos tener sistemas en media tensión, alta tensión, muy alta tensión, baja tensión, distintos tipos de sistemas. Cada uno de estos sistemas, para poder cambiar de nivel de tensión, utiliza un transformador. Y el transformador tiene un sistema de entrada y un sistema de salida. Puede ser así, tres fases en la entrada del lado de alta, y del lado de baja puede ser tres fases más neutro. Así sale. Alta, baja. ¿Te das cuenta? Entonces hay configuraciones. Hay sistemas que son balanceados, desbalanceados. ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, tú ves las fases, las tres tensiones que se generan aquí, de ellos, la suma de las tres tensiones da cero, son vectores. Esto se debió haber aprendido en la universidad. Si tú no has estudiado en la universidad, en la carrera técnica. Si no has estudiado la carrera técnica, entonces tenemos el curso de circuitos eléctricos 1, 2, tenemos máquinas eléctricas 1, 2 y 3, donde vas a aprender bastante de estos temas, ¿ok? Aquí en electricidad básica vamos volando en algunos puntos y vamos explicando lo mínimo que debes saber para introducirnos a la parte ya operativa, a la parte de ejecución de proyecto a nivel de vivienda, que es lo que vamos a ver. Entonces, hay sistemas trifásicos y también hay sistemas monofásicos. Aquí lo vamos a ver, mira. Una carga trifásica, la puedes ver aquí, con las tres fases y el neutro, las cuatro patitas. Ahí la ves, hay una carga. ¿Qué podría ser? Un horno eléctrico industrial, imagínate, un tremendo horno eléctrico. Hay una tremenda cocina eléctrica. Ahí está, una carga trifásica. Aquí podrías tener algo más pequeño, tu aire acondicionado monofásico de repente. Por ahí podrías tener carga también de aire comprimido, tal vez por ahí de repente un calentador trifásico. Va a depender de la potencia que maneje, pero ahí está. Trifásico, monofásico. ¿Ok? Ahora el monofásico puede ser fase neutro, como lo ves acá. Una fase, ¿la ves?
neutro, ahí está, él es el neutro, y puede ser también fase-fase. Todo depende de la configuración que tenga tu sistema, ¿ok? Acá puedes ver una configuración en delta y esta es una configuración en estrella. Ahora, cuando tú tienes una vivienda, la pregunta que tendrías que hacerte es, ¿mi vivienda está en estrella o está en delta? Cuando tú vas a hacer algún tipo de cambio, tienes que analizar ello, porque eso es importante, ¿ok? Porque dependiendo de eso, tú vas a tener cálculos de la siguiente manera. Miren, el voltaje de línea es raíz de 3 del voltaje de fase. ¿Eso dónde? En este sistema en estrella, ¿ok? Voltaje de línea igual a raíz de 3 voltaje de fase. La corriente de línea es igual a la corriente de fase en sistema estrella. Sin embargo, en el delta es al revés. ¿Ok? Aquí es al revés. La corriente de línea es igual a la corriente de fase. La tensión de línea es igual a la tensión de fase y la corriente de línea es raíz de 3 corriente de fase. Ambos al final terminan siendo potencia raíz de 3b por i coseno de phi, donde coseno de phi es el factor de potencia. Aquí también es igual a, termina siendo raíz de 3b por i coseno de phi. Sin embargo, la tensión de fase aquí, recuerda, es la tensión de línea entre la raíz de 3. Y aquí, cuando el sistema es en delta, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. La que es con raíz de 3 es esta de acá. ¿Ok? Siempre aparece la raíz de 3 porque en delta afecta a la corriente y en estrella afecta a la tensión. Viene de la tensión. Pero siempre vas a encontrar entonces la fórmula raíz de 3b por i coseno de phi para la potencia activa. Ahora hay varios tipos de potencia, eso lo vamos a ir viendo.